El cerebro del intensivista. Episodio 7. Antifúngicos empíricos en choque séptico. Cuándo tratar cándida y cuándo no caer en la trampa. En este episodio de El cerebro del intensivista, dentro de la línea Audio Perlas Evidencia, con el Dr. Juan Miguel Lezana, revisamos una pregunta difícil en terapia intensiva e infectología crítica. ¿La terapia antifúngica empírica mejora los desenlaces en choque séptico con riesgo de candidiasis invasiva? La evidencia muestra una tensión incómoda. En pacientes críticos, con riesgo clínico, iniciar antifúngicos empíricos no mejora de forma consistente la mortalidad. Sin embargo, cuando la candidiasis invasiva está presente o es altamente probable, el tratamiento temprano y el control del foco sí pueden cambiar el pronóstico. Hablamos de Empiricus, Candicep, micafungina, equinocandinas, beta-D-glucano, colonización por cándida, nutrición parenteral, catéter venoso central, cirugía abdominal, candidiasis intraabdominal y el peligro de tratar riesgo como si fuera diagnóstico. La idea central. En choque séptico, no se trata de dar antifúngicos a todos por miedo. Se trata de reconocer al paciente en quien cándida realmente puede estar matando, tratar pronto cuando la probabilidad es alta, y suspender sin culpa cuando la evidencia no sostiene la sospecha. Sí, Guión limpio para audio. Bienvenido a El cerebro del intensivista, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Esto es Audio Perlas Evidencia, un espacio para convertir preguntas difíciles de medicina crítica en ideas claras, memorables y útiles para la práctica real. Hoy llegamos al episodio 7 con un tema incómodo, fino y peligrosamente frecuente en la unidad de terapia intensiva. La terapia antifúngica empírica en choque séptico con riesgo de candidiasis invasiva. La pregunta central es esta. ¿La terapia antifúngica empírica mejora los desenlaces en pacientes con choque séptico y riesgo de candidiasis invasiva? La respuesta corta es: no mejora la supervivencia de forma consistente cuando se indica solo por riesgo clínico. Pero cuidado. Eso no significa que nunca debamos tratar temprano. Significa que debemos dejar de confundir riesgo con diagnóstico, colonización con infección y ansiedad clínica con indicación terapéutica. Porque en terapia intensiva hay una tentación muy humana. Cuando el paciente está en choque, los cultivos no explican todo. Los antibióticos no funcionan. La fiebre persiste y la evolución se pone oscura. Alguien dice: ¿y si es cándida? Y entonces aparece la equinocandina, elegante, cara, silenciosa, entrando al tratamiento como quien llega tarde a una cena y espera salvar la noche. A veces es exactamente lo correcto. Otras veces es solo una forma sofisticada de sobretratar. Primera perla. Cándida en el paciente crítico es importante, pero no todo riesgo es enfermedad. La candidiasis invasiva en la unidad de terapia intensiva es un problema serio. Puede presentarse como candidemia, candidiasis intraabdominal, infección asociada a catéter, infección profunda o enfermedad diseminada. Cuando cándida invade sangre o tejidos estériles, el pronóstico puede ser muy malo, especialmente si el paciente está en choque séptico. Ahí, el tiempo importa. El antifúngico adecuado importa. El control del foco importa. Retirar un catéter infectado importa. Drenar una colección importa. Reintervenir un abdomen cuando corresponde importa. El problema es que muchos pacientes críticos tienen factores de riesgo para cándida, pero no tienen candidiasis invasiva. Y ahí empieza el desastre intelectual. Los factores de riesgo son frecuentes. Antibióticos de amplio espectro. Nutrición parenteral total. Catéter venoso central. Cirugía abdominal. Anastomosis complicada. Pancreatitis necrotizante. Diálisis. Corticoides.
Estancia prolongada en terapia intensiva. Colonización por cándida. Sepsis persistente. Ventilación mecánica. Todo eso aumenta sospecha. Pero también describe a media unidad de terapia intensiva en un mal mes. Y si tratamos a todos los pacientes con factores de riesgo como si todos tuvieran candidiasis invasiva, terminamos usando antifúngicos en muchos pacientes que nunca tuvieron infección fúngica real. Eso no es medicina de precisión. Es pesca con dinamita farmacológica. Segunda perla. La terapia antifúngica empírica no ha demostrado mejorar mortalidad de forma consistente. Este es el corazón del episodio. Los ensayos clínicos aleatorizados no han demostrado de forma sólida que iniciar antifúngicos empíricos en pacientes críticos con riesgo de candidiasis invasiva mejore la supervivencia. El estudio empíricos es clave. Incluyó pacientes críticos con sepsis adquirida en la unidad de terapia intensiva, colonización por cándida y falla multiorgánica. Se comparó micafungina empírica contra placebo. El resultado fue incómodo. La micafungina empírica no aumentó la supervivencia libre de infección fúngica a 28 días. Sí redujo nuevas infecciones fúngicas invasivas. Pero no mejoró supervivencia. Esta diferencia es brutalmente importante. Reducir infecciones nuevas no equivale necesariamente a salvar más vidas. Una intervención puede mejorar un desenlace microbiológico, y aún así, no cambiar el desenlace que más importa. La biología, como siempre, negándose a simplificar nuestra vida. Tercera perla. Candicep también enfrió el entusiasmo. El ensayo Candicep evaluó una estrategia guiada por beta-D-glucano para adelantar el inicio de antifúngicos en adultos con sepsis. La idea era atractiva. Usar un biomarcador para identificar antes a quienes podrían tener candidiasis invasiva. Pero el resultado tampoco fue una victoria limpia. La estrategia adelantó el inicio del antifúngico, pero no mejoró la mortalidad a 28 días. Además, la tasa real de candidiasis invasiva fue relativamente baja. Esto nos deja una lección incómoda. Incluso cuando intentamos seleccionar pacientes con herramientas adicionales, seguimos tratando a muchos que probablemente no tienen la infección. El problema no es solo qué antifúngico usar. El problema es saber en quién usarlo. Y ese es el tipo de problema que no se resuelve con una ampolla cara y cara de seguridad. Cuarta perla. Cuando la candidiasis invasiva sí está presente, el tratamiento temprano importa muchísimo. Aquí viene el matiz que evita caer en el extremo opuesto. No debemos interpretar los ensayos negativos como si Cándida no importara. Cándida importa. Muchísimo. En pacientes con candidemia, candidiasis intraabdominal o choque séptico atribuido a Cándida, el retraso en el tratamiento antifúngico adecuado se asocia con peor pronóstico. Y si además falta control del foco, el riesgo se dispara. Este es el punto. El antifúngico empísico indiscriminado no mejora mortalidad. Pero el antifúngico temprano en el paciente correcto puede ser decisivo. La diferencia no está en el fármaco. Está en la probabilidad de enfermedad real. Si el paciente tiene alto riesgo, choque persistente, ausencia de otra causa clara. Colonización significativa, abdomen quirúrgico complicado, nutrición parenteral, catéteres, cultivos sugerentes o datos de candidiasis invasiva, no puedes esperar eternamente a que el laboratorio te mande una invitación formal. Pero si solo tiene cándida en orina o secreción respiratoria, sin datos clínicos compatibles, la historia cambia. Quinta perla. Cándida en secreciones respiratorias casi siempre es colonización. Este punto merece grabarse. En pacientes ventilados, cándida puede aparecer en secreciones respiratorias. Eso casi nunca significa neumonía por cándida.
La neumonía por cándida verdadera es extremadamente rara en pacientes no profundamente inmunosuprimidos. Entonces, si aparece cándida en aspirado traqueal o lavado bronquial, lo más probable es colonización. No indicación automática de antifúngico. No cubramos cándida por si acaso. No micafungina para que el cultivo deje de mirarnos feo. La vía aérea del paciente ventilado se coloniza. El tubo se coloniza. Las secreciones se colonizan. Y tratar colonización respiratoria por cándida con antifúngicos es una excelente manera de gastar recursos mientras se conserva intacto el problema real. Muy hospitalario. Muy inútil. Sexta perla. Cándida en orina tampoco siempre significa infección invasiva. La candiduria es frecuente en pacientes críticos, especialmente con sonda vesical, antibióticos, diabetes, estancia prolongada y dispositivos. Pero muchas veces representa colonización. Si el paciente no tiene síntomas urinarios, obstrucción, neutropenia, procedimiento urológico próximo, trasplante renal o datos de infección ascendente, tratar candiduria puede no aportar nada. El primer tratamiento de mucha candidura es retirar o cambiar la sonda, si corresponde. No siempre fluconazol. No siempre equinocamina. De hecho, las equinocandinas no alcanzan buenas concentraciones urinarias, pequeño detalle que la fisiología insiste en recordar, aunque algunos la ignoren con entusiasmo. Séptima perla. La candidiasis intraabdominal es el territorio donde más hay que afinar el olfato. En pacientes quirúrgicos críticos, cándida puede ser un verdadero enemigo. Especialmente cuando hay cirugía abdominal reciente, perforación gastrointestinal, fuga anastomótica, pancreatitis necrotizante, peritonitis terciaria, colecciones intraabdominales, reintervenciones, mal control de foco, sepsis persistente pese a antibióticos adecuados, aislamiento de cándida en muestras intraabdominales estériles o drenajes recién colocados. Aquí sí hay que pensar seriamente en candidiasis intraabdominal. Y aquí, el control del foco es tan importante como el antifúngico. Dremar. Desbridar. Reintervenir si hace falta. Retirar tejido muerto. Controlar FUDA. Porque ningún antifúngico, por elegante que sea, drena un absceso en secreto durante la noche. Ojalá. Sería un servicio muy útil y probablemente bastante caro. Octava perla. La colonización por cándida ayuda a sospechar, pero sola no basta. La colonización por cándida en múltiples sitios aumenta el riesgo de candidiasis invasiva. Pero su especificidad es baja. Dicho simple, muchos pacientes colonizados nunca desarrollan infección invasiva. Por eso, usar colonización como única razón para antifúngico empírico genera sobretratamiento. La colonización debe interpretarse junto con el cuadro completo. Choque persistente. Falla multiorgánica. Ausencia de foco bacteriano claro. Exposición antibiótica prolongada. Nutrición parenteral. Cirugía abdominal. Catéter venoso central. Diálisis. Datos microbiológicos. Biomarcadores. Evolución clínica. La colonización es una pieza del rompecabezas. No es el rompecabezas. Usarla sola para iniciar antifúngico es como diagnosticar choque cardiogénico porque el paciente tiene corazón. Técnicamente relacionado. Clínicamente insuficiente. Novena perla. El beta-D-glucano puede ayudar más a suspender que a iniciar. El beta-D-glucano es un biomarcador de pared fúngica. Puede apoyar la sospecha de candidiasis invasiva, pero en UCI tiene problemas. Falsos positivos.
Bajo valor predictivo positivo en algunos contextos. Interferencia por hemoderivados, diálisis, antibióticos, cirugía, colonización y otras exposiciones. Eso significa que un beta-D-glucano positivo no siempre confirma candidiasis invasiva. Si lo usas aislado para iniciar antifúngicos, puedes sobretratar. Pero un beta-D-glucano negativo, en el contexto adecuado, puede ayudar a descartar y suspender tratamiento. De hecho, estrategias con biomarcadores parecen especialmente útiles para interrumpir antifúngicos empíricos cuando no aparece evidencia de infección invasiva. Y esa es una idea poderosa. En terapia intensiva, saber suspender también salva. Salva toxicidad. Salva costos. Salva microbiota. Salva resistencia. Y a veces salva al paciente de nuestro entusiasmo terapéutico, que no es un efecto adverso menor. 10ª perla. Si decides tratar empíricamente, la equinocandina suele ser la elección inicial en el paciente crítico inestable. En el paciente crítico no neutropénico con sospecha fuerte de candidiasis invasiva, especialmente si está inestable o en choque séptico, la opción empírica preferida suele ser una equinocandina. Micafungina. Caspofungina. Anidulafungina. ¿Por qué? Porque cubren bien muchas especies de cándida, incluyendo Candida glabrata y Candida krusei, y tienen mejor perfil inicial cuando hay riesgo de resistencia a azoles o paciente grave. Fluconazol puede ser una opción en pacientes seleccionados, hemodinámicamente estables, sin exposición reciente a azoles y con baja probabilidad de cándida resistente. Pero en choque séptico, la equinocandina suele ser más razonable. El punto no es solo elegir el antifúngico. El punto es elegirlo según gravedad, epidemiología local, exposición previa, colonización, especie probable, función hepática, interacciones y foco. El antifúngico no es un amuleto. Es una herramienta con indicación. 11ª perla. El control del foco no es negociable. En candidemia, si el catéter venoso central es la fuente probable y puede retirarse, debe considerarse retirarlo temprano. En candidiasis intraabdominal, el drenaje o control quirúrgico es esencial. En abscesos, hay que drenar. En material protésico infectado, hay que evaluar retirada. En abdomen complicado, hay que buscar fuga persistente. El antifúngico sin control del foco es una promesa a medias. Y en infección invasiva, las promesas a medias se pagan con mortalidad. Esta es una de las grandes verdades de infectología crítica. No hay antimicrobiano suficientemente brillante para compensar un foco abandonado. 12ª perla. La pregunta práctica no es, ¿tiene riesgo de cándida? La pregunta práctica es mejor. ¿Tiene riesgo alto y cuadro compatible? ¿Tiene choque séptico sin otra explicación razonable? ¿Tiene abdomen quirúrgico complicado? ¿Tiene nutrición parenteral total? ¿Tiene colonización multifocal? ¿Tiene catéter venoso central sospechoso? ¿Tiene candidemia previa o colonización por especias resistentes? ¿Tiene deterioro pese a antibióticos adecuados y control bacteriano aparente? ¿Hay cultivo de sitio estéril con cándida? ¿Hay biomarcadores que apoyan la sospecha? ¿Hay posibilidad de control del foco? Y, muy importante, ¿tengo un plan para suspender si la sospecha se debilita? Porque iniciar antifúngicos sin plan de reevaluación es como entrar a un laberinto y tirar el mapa por elegante. 13ª perla. No tratar también puede ser una decisión activa. A veces, la decisión correcta es no iniciar antifúngico empírico. Por ejemplo, paciente con cándida solo en secreción respiratoria. Paciente con candiduria asintomática y sonda vesical. Paciente con fiebre explicada por foco bacteriano claro.
Paciente que mejora con antibióticos y control de foco. Paciente con bajo riesgo real de candidiasis invasiva. Paciente con beta-D-glucano negativo y cultivos sin apoyo, según contexto. Paciente donde el antifúngico solo se está usando para calmar al equipo. No iniciar no significa abandonar. Significa vigilar bien. Repetir cultivos si corresponde. Buscar foco. Reevaluar. Seguir evolución. Y tratar si aparecen datos reales. La medicina crítica no es tratar todo. Es tratar lo correcto antes de que sea tarde. 14ª perla. El daño del sobretratamiento existe. Dar antifúngicos innecesarios no es inocente. Puede generar toxicidad hepática. Interacciones medicamentosas. Selección de resistencia. Presión ecológica. Costos altos. Falsa tranquilidad. Y pérdida de foco diagnóstico. Las equinocandinas son relativamente seguras, ¿sí? Pero eso no las convierte en caramelos antifúngicos. Cuando una terapia no aporta beneficio claro, incluso una toxicidad baja, puede ser demasiado. Además, cada tratamiento innecesario crea una narrativa falsa. Cubrimos cándida. Pero cubrir no es diagnosticar. Y muchas veces, cubrir solo significa que dejamos de buscar la causa real con la intensidad necesaria. 15ª perna. La frase elegante para el pase de visita sería esta. En choque séptico con factores de riesgo para candidiasis invasiva, la terapia antifúngica empírica no ha demostrado mejorar la supervivencia de forma consistente cuando se indica solo por riesgo clínico. Sin embargo, en pacientes con alta probabilidad de candidiasis invasiva, especialmente candidemia, candidiasis intraabdominal, cirugía abdominal complicada, nutrición parenteral, colonización multifocal o ausencia de foco bacteriano claro, el inicio temprano de una equinocandina puede ser razonable. la clave es combinar probabilidad clínica, cultivos, biomarcadores, control del foco y reevaluación temprana para suspender si no aparece evidencia de infección fúngica. Esa frase es útil porque evita los dos errores. No trata a todos. No ignora al paciente que realmente puede estar muriendo por cándida. 16ª perla. ¿Cómo pensarlo en la práctica? Primero, identifica si el paciente tiene choque séptico persistente. No fiebre aislada. No leucocitosis sola. Choque real, hipoperfusión, vasopresores, falla orgánica o deterioro progresivo. Segundo, revisa si hay otra causa clara. Foco bacteriano evidente. Control de foco insuficiente. Antibiótico inadecuado. Absceso. Isquemia intestinal. Neumonía. Catéter. Endocarditis. Colitis. Complicación quirúrgica. Antes de culpar a cándida, asegúrate de no estar ignorando al culpable obvio. Tercero, evalúa riesgo fúngico. Nutrición parental. Cirugía abdominal. Perforación o fuga anastomótica. Pancreatitis necrotizante. Colonización multifocal por cándida. Catéter venoso central. Antibióticos de amplio espectro. Diálisis. Estancia prolongada. Inmunosupresión. Cuarto, busca datos que suban o bajen probabilidad. Hemocultivos. Cultivos de sitio estéril. Cultivos de drenajes recientes. Beta-D-glucano, si está disponible y se interpreta con cuidado. Imágenes. Evaluación de abdomen. Revisión de catéteres. Quinto, si la probabilidad es alta y el paciente está en choque, inicia pronto una equinocandina. Sexto, no olvides control del foco. Retirar catéter si corresponde. Drenar colección. Corregir fuga. Reintervenir si hace falta. Séptimo, reevalúa a las 72 a 120 horas.
Si no hay respuesta, cultivos negativos, biomarcadores negativos y no hay evidencia de candidiasis invasiva, considera suspender. Suspender no es fracaso. Suspender puede ser exactamente la decisión correcta. Mensaje final. La terapia antifúngica empírica en choque séptico con riesgo de candidiasis invasiva no mejora de forma consistente la supervivencia cuando se usa solo por riesgo clínico. Pero cuando la candidiasis invasiva está presente o es altamente probable, tratar temprano y controlar el foco puede ser decisivo. El arte está en seleccionar. No todo paciente colonizado necesita antifúngico. No toda cándida en vía aérea importa. No toda candiduría se trata. No todo choque inexplicado es cándida. Pero tampoco debemos esperar demasiado en el paciente con alto riesgo. Abdomen complicado, colonización significativa, nutrición parenteral, catéteres, deterioro persistente y ausencia de otra explicación. En resumen, No se trata de dar antifúngicos a todos. se trata de reconocer al paciente correcto antes de que el cultivo llegue tarde. Cándida no perdona la demora cuando realmente invade. Pero la terapia empírica indiscriminada tampoco perdona al sistema, al paciente ni a la microbiología. Esto fue El cerebro del intensivista, con el Dr. Juan Miguel Lezana. Acabas de escuchar un nuevo episodio de Audioperlas Evidencia, medicina crítica explicada para escuchar, recordar y usar en el pase de visita. Sin dogmas. Sin recetas automáticas. Y con la saludable sospecha de que, en terapia intensiva, a veces el mejor antifúngico es el que se inicia temprano, y otras veces es el que se suspende a tiempo.